En Nochebuena volé cruzando el país con el corazón lleno de esperanza y los brazos cargados de regalos. Mi hijo había prometido recogerme en el aeropuerto. Espérame, mamá, llegaré pronto. Eso fue lo que dijo. Pero ese pronto se convirtió en horas. Las horas se convirtieron en el frío amargo de una noche de invierno. 35 llamadas sin respuesta. Más tarde, yo seguía allí parada, una anciana aferrada a regalos que de pronto se sentían más pesados que mi corazón. Cuando finalmente decidí tomar un taxi a su casa, pensé que encontraría preocupación en su rostro, tal vez una disculpa en su voz. En cambio, vi algo mucho más frío que la nieve de Denver. Y no era solo el clima. A Margarita nunca le habían gustado los aviones, pero este viaje de Navidad se sentía distinto. A sus 68 años, con su esposo ya hace tiempo en la tierra y su pequeña casa en Mérida volviéndose más silenciosa cada año, sentía el llamado de la sangre más fuerte que nunca. Mateo, su único hijo, había llamado apenas hace una semana, con la voz cálida y apresurada. Mamá, tienes que venir este año. Los papás Valeria están en la ciudad. Sofía no ha dejado de hablar de ti y simplemente no sería Navidad sin ti. Sus palabras la envolvieron como ese rebozo que había estado esperando. Así que aquí estaba, en un vuelo desde la soleada Mérida hacia los cielos invernales de Monterrey. Una suave bufanda de cachemira le cubría los hombros, su bolso resguardando celosamente las cosas más preciadas que poseía. Adentro había una pequeña caja de terciopelo con los aretes de esmeralda que habían sido de su madre, luego suyos, y que un día planeaba entregar a Valeria como un gesto de unión familiar. A su lado, un álbum de cuero gastado lleno de fotografías familiares, desde la sonrisa chimuela de Mateo en el kinder hasta el día de su boda. Cada página era un capítulo de sacrificios y amor. Además, había una con cuidado en un sobre blanco y liso, escondido en lo profundo de su equipaje de mano, las escrituras firmadas para el traspaso de su casa en Mérida. No le había contado a Mateo sobre esta sorpresa. Debía ser parte de su regalo en la mañana de Navidad, una forma de decirle. Te confío mi legado. El vuelo pasó bastante rápido, aunque la turbulencia hizo temblar de vez en cuando el café entre sus manos. Margarita se distrajo mirando por la ventanilla, imaginando el reencuentro, y imaginaba a Mateo en la puerta de llegadas, sonriendo con esa misma sonrisa de niño que tenía cuando corría hacia ella a la salida de la escuela. Imaginaba a Sofía, su nieta de 8 años, enredando los brazos en la cintura de Margarita. Sería perfecto. El frío allá afuera, la familia adentro, las risas y el olor a canela y ponche. Cuando el capitán anunció el descenso, el pecho de Margarita se apretó, no por miedo, sino por anticipación. Revisó su bolso una vez más. Aretes de esmeralda, álbum de fotos, sobre, todo en su lugar. El avión tocó tierra en una pista espolvoreada de escarcha. El horizonte de Monterrey apenas visible a través de un velo de nubes grises. Mientras los pasajeros desembarcaban, Margarita sintió la energía de la temporada en todas partes. Las familias pasaban a toda prisa, algunos cargando nochebuenas, otros haciendo malabares con cajas de regalo. Los niños gritaban al ver a sus abuelos sosteniendo letreros pintados a el murmullo de los saludos y los reencuentros llenaba el aire como un villancico. Su teléfono vibró justo cuando pisó la terminal. El nombre de Mateo iluminó la pantalla. Mamá. Su voz sonaba apresurada, pero alegre. Se nos hizo un poco tarde. El tráfico es una pesadilla con las prisas de las fiestas. Solo espérame cerca de la salida de llegadas, ¿sí? Margarita sonrió a pesar de ordenar el regocijo en su voz. Claro que sí, mijo. Aquí me quedo. Tómate tu tiempo. Puedo ver a la gente pasar.
Y él se rió distraído. Perfecto. No te preocupes, llegamos pronto. Ya colgó, sin sentir más que calidez. No era raro que Mateo llegara tarde. Incluso de niño, era del tipo que se detenía a ayudar a un perro callejero o se quedaba platicando con los vecinos. Esto era simplemente Mateo siendo Mateo. Margarita encontró un lugar cerca de las puertas de llegada, su maleta a los pies y su bolso de mano descansando encima a los pies. Colocó con cuidado las bolsas de regalo a su alrededor, cada una elegida con el corazón. Una bolsa color vino tinto para Mateo, que guardaba un suéter de cachemira y un libro raro que alguna vez mencionó amar. Una bolsa color crema con dorado para Valeria, con los aretes de esmeralda escondidos dentro de un pequeño joyero debajo de velas aromáticas y guantes de seda. Y una bolsa rojo brillante para Sofía, que llevaba la muñeca con la que había estado soñando. A su alrededor, el aeropuerto brillaba con los adornos de la temporada. Colgaba muérdago artificial de los letreros de las salas. Guirnaldas envolvían los pilares, y un árbol de Navidad gigante parpadeaba en el centro del pasillo. Cada pocos minutos, una ola de aplausos o risas estallaba mientras otra familia se reencontraba. Los ojos de Margarita se suavizaron al ver a un hombre de unos 70 años levantar a su nieta en brazos. Cerca de ahí, una joven con un bebé era envuelta en abrazos por sus padres. La felicidad a su alrededor era contagiosa. Pronto, pensó, ella sería parte de una de estas escenas llenas de gozo. Revisó su reloj. Apenas pasaban de las 3 de la tarde. No había prisa. Mateo estaría allí pronto y, mientras tanto, ella podía empaparse del ambiente. Su bufanda se deslizó un poco y ella se la ajustó, saboreando el calor. En momentos como este, sentía que los años se desprendían de su cuerpo. Ya no era una viuda viviendo sola en una casa silenciosa. Era una madre, viajando hacia su hijo, una abuela llevando magia a la Navidad de una niña. Este viaje no era solo una visita, era una renovación, una forma de recordarles a Mateo, Valeria y Sofía que la familia era más grande que la distancia o las agendas apretadas. Margarita miró hacia abajo, al sobre blanco por última vez, sus dedos rozándolo a través de la tela de su bolso. Sonrió para sí misma. La mañana de Navidad estaría de sorpresas y por una vez se sentía en paz sabiendo que todavía tenía algo que dar. Los copos de nieve caían perezosamente del cielo gris, arremolinándose en el viento como confeti. Monterrey en diciembre era muy distinto a Mérida, pero Margarita agradecía el cambio. Estaba lista para el frío, para los abrazos, para la alegría que la invitación de Mateo había prometido, y así esperó, con el corazón abierto, las manos llenas de regalos. Completamente ignorante de que el día no se desarrollaría de la manera que ella imaginaba. Mientras Margarita permanecía entre el zumbido constante de los viajeros, su mirada vagó hacia los cristales empañados de la terminal. La nieve más allá del vidrio se volvía borrosa y sus pensamientos se deslizaron hacia el calor familiar de los años pasados. La Navidad siempre había sido una temporada de determinación para ella. Cuando Mateo era pequeño, hubo años en los que las deudas se apilaban más alto que los regalos debajo de su modesto pino. La pequeña librería que administraba en el centro la ayudaba a pagar la luz, pero apenas. Margarita recordaba quedarse hasta tarde en la tienda, con el papel de regalo apilado en el mostrador, un calentador viejo haciendo clic en la esquina mientras decoraba los libros en liquidación con listones para hacerlos sentir especiales. En aquel entonces, los ojos de Mateo se iluminaban no por el costo de los regalos, sino porque se sentía amado. Un tren de segunda mano, un juego de química comprado con monedas ahorradas con cuidado, una bufanda tejida a mano por ella. Su alegría era su
recompensa suficiente para borrar ese cansancio que se le metía en los huesos por trabajar 6 días a la semana. Esos recuerdos suavizaban su expresión ahora, aunque persistía un dolor sordo. Lo había hecho sola, sin familia en quien apoyarse, sin colchón económico. Cada Navidad había sido algo construido con sus propias manos. Su teléfono vibró suavemente en su bolsillo, sacándola del pasado. Un mensaje de Valeria iluminó la pantalla. Un mensaje de hace unos días. Margarita ya lo había leído, pero ahora, con el caos festivo del aeropuerto rodeándola, las palabras cobraron un filo más agudo. ¡Qué ganas de verte, Margarita! Una notita rápida. A ver si te puedes poner algo sencillo este año. Mis papás son algo formales, y tal vez no hables mucho de la librería. Ya sabes cómo son. En su momento, no le había dado importancia. Valeria siempre se había preocupado mucho por la imagen, por las apariencias. Margarita incluso se había reído de eso, respondiendo con un emoji de pulgar arriba. Pero ahora, de pie en un aeropuerto atestado de familias abrazándose sin juicios ni pretensiones, el recuerdo de ese mensaje le apretó un poco el pecho. ¿Qué tenía de malo la librería? Esa tiendita había sido el cimiento de toda la educación de Mateo. Había mantenido un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. No era glamorosa, pero era trabajo honrado. Aún así, apartó el pensamiento. Valeria probablemente solo intentaba dar pláticas incómodas. Margarita se ajustó la bufanda de nuevo, la tela suave contra su cuello. Su vuelo había aterrizado a tiempo, pasaditas las 3. Revisó su teléfono buscando novedades, pero solo estaba la breve llamada de Mateo antes de aterrizar. Su voz había sonado apresurada, casi distraída. Todavía podía escucharla en su cabeza. El tráfico es un desastre, mamá. Solo espérame cerca de la salida de llegadas. No hubo un me muero por verte, ni la calidez de antes, cuando la recibía en el aeropuerto. Pero se recordó a sí misma que la gente cambia. Mateo era un esposo ahora, un padre. La vida se complicaba. Otra ola de familias emergió por las puertas corredizas. Los niños corrían a los brazos que los esperaban. Las parejas se besaban. Los padres lloraban. Margarita le sonrió a todos, dejando que la atmósfera la envolviera. Quería aferrarse al optimismo que había traído desde el sur. Un niño pequeño cerca de ella saltaba de arriba a abajo, sosteniendo un cartel con la palabra abuela escrita con brillantina. Margarita soltó una risita suave al verlo. Por un momento, imaginó a Sofía haciendo lo mismo, con sus manitas apretando un papel brillante. Su teléfono vibró de nuevo, pero no era el tipo de noticia que esperaba. Otro mensaje corto de Mateo. Se me hace, no te vayas, quédate ahí, llegamos pronto. La palabra pronto se sintió más delgada esta vez, estirada casi hasta romperse. Su tono, si es que un mensaje de texto pudiera tener tono, parecía de trámite, como si estuviera tachando algo de una lista. Margarita cerró los ojos un momento, obligándose a no pensar de más. Lo último que quería era llegar tensa o sospechando cosas. Había venido por la alegría, por la familia, no por las dudas. Afuera, la nevada se había vuelto más espesa, y las luces del aeropuerto arrojaban un suave resplandor dorado sobre los copos a la deriva. El aliento de Margarita se condensaba débilmente en el aire frío cada vez que las puertas se abrían, dejando entrar ráfagas desde los tacitas. Cambió el peso de sus piernas, apoyándose en el asa de su maleta, y se dijo que era solo un retraso. Los coches se atascaban. Las calles se embotellaban en estas fechas. Pero en algún lugar muy en el fondo, una inquietud silenciosa se agitó. El mismo tipo de inquietud que había parpadeado cuando leyó el mensaje de Valeria, la misma que se quedó flotando después de escuchar la llamada apresurada de Mateo.
Alisó el sobre escondido en su bolso, tranquilizándose a sí misma. La Navidad se trataba de paciencia. Se recordó, y por ahora esperaría. El área de llegadas comenzaba a vaciarse. Donde había habido una multitud de rostros ansiosos hace una hora, ahora solo quedaban pequeños grupos dispersos de familiares esperando. Margarita se mantuvo en su puesto cerca de las puertas corredizas, su maleta y sus bolsas de regalo cuidadosamente empacadas, formando una pequeña fortaleza alrededor de sus pies. De vez en cuando, una nueva ola de pasajeros se derramaba en la terminal. Cada vez su corazón daba un pequeño brinco de esperanza. Cada vez se hundía cuando no veía la figura alta de Mateo o los rizos saltarines de Sofía. Los minutos se convirtieron en 1 hora, luego en 2. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo iluminó la pantalla. El tráfico es una locura. Aguanta ahí, mamá. No vayas a tomar taxi. Es mejor si pasamos por ti. Volvió a leer el mensaje, sintiendo una punzada extraña ante la insistencia. En el pasado, si Mateo iba tarde, le habría dicho que tomara un taxi y él se lo pagaba, pero lo dejó pasar. Tal vez estacionarse era difícil. Tal vez solo querían que la llegada se sintiera especial. Dejó el teléfono sobre su maleta, la pantalla brillante reflejándose débilmente en el piso pulido del aeropuerto. Pasaron 2 horas más. Los adornos, que antes se sentían tan vivos, ahora parecían difuminarse en el fondo. Cambió el peso de un pie al otro, con las piernas entumeciéndose. A su alrededor, los viajeros se reencontraban con sus seres queridos y desaparecían en la noche de invierno. Otra familia se fue, la madre empujando una carriola, el padre haciendo malabares con el equipaje, los abuelos sosteniendo a los niños pequeños. Margarita sonrió al verlos, aunque los bordes de sus labios temblaron apenas un poco. Revisó su teléfono de nuevo. Nada nuevo. Ya pasaban de las 5 de la tarde. Afuera, la luz se había atenuado. El gris suave de la tarde cambiando al azul tinta del anochecer. La nieve caía con más fuerza ahora, arrastrada en remolinos por el viento. Cada vez que las puertas se abrían, un aliento de aire gélido barría la sala de espera. Su teléfono vibró de nuevo al fin. Ya casi. No te muevas. Llegamos pronto. Muevas. Se quedó mirando la palabra. Pronto. Era la misma palabra de hace horas, estirada hasta volverse más delgada con cada minuto que pasaba. Habían transcurrido 4 horas desde que se bajó del avión. Margarita caminó hacia una banca a unos pasos de la entrada. Se sentó con cuidado, el cuero de su bolso crujiendo débilmente mientras lo ponía a su lado. Flexionó los dedos, rígidos por agarrar las asas de su equipaje. Intentó distraerse observando el flujo y reflujo de los viajeros. Un universitario con una funda de guitarra pasó a toda prisa. Un hombre de negocios con un abrigo largo caminó a zancadas hacia un coche que lo esperaba. Un par de adolescentes se reían mientras se jalaban hacia la salida, su aliento empañando el aire frío. Su teléfono se mantuvo obstinadamente quieto. Para las 7, el aeropuerto se había vuelto aún más silencioso. Un conserje solitario barría cerca de la esquina. La música festiva de los altavoces sonaba extrañamente hueca ahora, haciendo eco contra las paredes que habían sido testigos de innumerables reuniones felices ese día, pero no de la suya. Margarita se levantó de la banca, estirando la espalda. Caminó hacia la ventana que daba a los carriles de recogida. Los copos de nieve pasaban rayando el cristal, aterrizando en suaves montículos sobre las banquetas y los techos de los coches. Podía ver el vapor subiendo del escape de los vehículos estacionados, los conductores acurrucados en sus abrigos. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Mateo. Estamos súper atorados. Aguanta ahí. Te recogemos pronto. Exhaló lentamente,
su aliento formando una nube en el aire frío de la terminal. No había mención de cuánto tiempo podría tomar. Ninguna disculpa. Solo aguanta ahí. Las horas se alargaron. Dieron las 8 y pasaron. 6 horas desde que aterrizó. Las luces del aeropuerto brillaban más fuerte ahora, iluminando la nieve cada vez más espesa allá afuera. Cada ráfaga de viento enviaba un remolino de copos a bailar el resplandor de los postes de luz. Margarita se apretó la bufanda, sintiendo como el frío se le filtraba en los huesos a pesar del aire con calefacción adentro. Miró a su alrededor a la terminal casi vacía. Las bancas donde las familias habían esperado horas antes ahora estaban desnudas. El árbol de Navidad gigante aún parpadeaba, pero parecía más solitario las ahora en la multitud reunida debajo de él. Mateo le había dicho que no tomara taxi. Ella había prometido esperar y así lo hizo. Sola, rodeada de regalos que ahora se sentían más pesados, se quedó clavada en su lugar, aún esperando que ese pronto pudiera significar algo en realidad. Margarita se acomodó en la banca, con las piernas doliéndole por las horas de espera. La terminal estaba casi desierta ahora. Solo unos pocos viajeros dispersos y el zumbido silencioso de las máquinas expendedoras. Su teléfono descansaba en su regazo, la pantalla oscura burlándose de ella. Lo intentó una segunda vez, luego una tercera. Para la quinta llamada, el mensaje llegó más rápido, directo al buzón de voz, como si hubieran silenciado su número. El pecho se le apretó, pero se tragó la inquietud. Tal vez se le había acabado la batería. Tal vez estaban verdaderamente atrapados en algún lugar del infame tráfico navideño de la ciudad. Aún así, sus dedos tamborileaban inquietos sobre la funda del teléfono. Abrió su aplicación de redes sociales sin pensar, deslizándose por hábito. Fue entonces cuando lo vio. Una foto, recién publicada, apareció en su muro. Era de una mujer llamada Clara, amiga íntima de Valeria, alguien que asistía a casi todas las reuniones sociales que organizaban. La imagen mostraba una mesa de comedor bellamente puesta, brillando bajo la luz suave de un candelabro. Valeria estaba en el fondo riendo, con su copa levantada. Mateo estaba sentado a su lado, con un plato de comida frente a él. Sofía acomodada felizmente en su regazo. La descripción decía: nada mejor que una cena de Nochebuena con amigos maravillosos. Me siento bendecida. El pulgar de Margarita se congeló en la pantalla. Sus ojos se detuvieron en la sonrisa de Mateo, la misma sonrisa que había estado imaginando ver en persona durante horas. Inhaló profundamente, tratando de estabilizarse. Podría ser una foto vieja, razonó. Tal vez Clara acababa de publicar la tarde. Pero la hora le dijo lo contrario. Publicada hace 10 minutos. Un recuerdo vago de un año atrás tiró de su memoria. La Navidad pasada, Mateo también había llegado tarde a recogerla. Su excusa había sido: el trabajo se alargó, mamá. Ya sabes cómo es. Ella había esperado horas entonces también, bebiendo café tibio en una cafetería del aeropuerto hasta que por fin llegó. 2 días después vio fotos de él en un cóctel de Nochebuena. Valeria también estaba ahí, usando un vestido deslumbrante, ambos posando felices frente a un pino enorme. En ese entonces, se dijo a sí misma que había sido un malentendido, que seguro habían ido a la fiesta después de recogerla. Pero la inquietud que había sentido entonces ahora resurgía con un filo más agudo. Volvió a mirar la foto en su teléfono. La mesa en la imagen se veía llena, cada asiento ocupado, cada plato servido. No había ninguna silla vacía esperándola a ella. El agarre de Margarita sobre el teléfono se apretó. Por un momento el aliento se le atoró en la garganta. Una mezcla de incredulidad y un dolor que no lograba nombrar.
afuera. La nieve seguía cayendo, las luces del aeropuerto convirtiendo los copos en una neblina dorada. La música festiva de los altavoces parecía casi una burla ahora, una banda sonora alegre para una noche que poco a poco se iba deshilachando. Frotó sus manos enguantadas, tratando de invocar el calor. Su corazón había comenzado el día ligero y abierto, lleno de la expectativa de la familia. Ahora, la duda se filtraba, inoportuna pero persistente, y sin embargo, se aferraba a la posibilidad de que hubiera otra explicación. Tal vez habían ido a la cena pensando que ella llegaría más tarde. Tal vez había habido una emergencia real en la carretera. Se dijo a sí misma que no conocía toda la historia. Aún no. Su teléfono vibró. Era otro mensaje de Mateo. Seguimos en camino. No te vayas, mamá. Ya vamos, releyó el mensaje. Las palabras eran lo bastante educadas, pero algo en su frialdad resaltaba. No había un nos morimos por verte, o Sofía está emocionada por abrir tus regalos. Solo otra petición de que esperara. Margarita se recargó contra la fría banca de metal, exhalando lentamente. El área de espera se sentía cavernosa ahora. El árbol de Navidad gigante en el centro se erguía como un centinela sobre un salón vacío. Miró una vez más la foto en su teléfono. La risa de Valeria congelada a mitad del cuadro. El plato de Mateo lleno. Imaginó sus voces, el tintineo de las copas, imaginó su propia silla todavía en algún rincón de esa casa, todavía vacía. El pecho le dolía con algo más pesado que la decepción. Aún así, se quedó donde estaba. Su bufanda bien apretada, sus dedos rozando el sobredentro de su bolso. Se dijo que era solo un malentendido, porque creer lo contrario, al menos por ahora, dolería demasiado. Para cuando el reloj de la pantalla de llegadas marcó casi la medianoche, a Margarita le dolía el cuerpo de estar sentada en la misma banca por tanto tiempo. La multitud que alguna vez había hervido a su alrededor se había ido hace mucho. El constante zumbido de las puertas corredizas se había ralentizado A un suspiro ocasional, mientras los últimos vuelos llegaban a cuentagotas. 10 horas. 10 horas desde que su avión había aterrizado, desde que Mateo había prometido. Llegamos pronto. Su bufanda estaba envuelta cómodamente alrededor de su cuello, pero el frío en su pecho no tenía nada que ver con el aire de invierno. Miró la pantalla de su teléfono una vez más. Ningún mensaje nuevo. Su último mensaje de Mateo era de hacía horas, tan plano e impersonal como los anteriores. Finalmente, se levantó recogiendo su maleta y apilando con cuidado sus bolsas de regalo. La decisión llegó en silencio, pero con un tipo de determinación que no esperaba sentir esta noche. Iba a tomar un taxi. Afuera, la nieve crujía suavemente bajo sus zapatos. Mientras caminaba hacia el carril de taxis, su aliento formaba nubes en el aire helado. Una fila de taxis esperaba, sus faros arrojando halos pálidos en la nieve que se arremolinaba. El conductor del primer taxi, un hombre de cabello canoso y sonrisa amable, se adelantó para ayudarla con sus maletas. ¿A dónde, señora? Dudó solo un momento antes de dar la dirección. Trató de mantener la voz firme, como si esta fuera simplemente la opción más práctica después de un largo día de viaje, no la única opción que le quedaba a una madre que había estado esperando en vano durante horas. Una vez dentro del taxi, el calor se filtró. Se recargó en el asiento, sintiendo que la tensión en sus hombros comenzaba a liberarse, aunque fuera solo un poco. El conductor se incorporó a la avenida, las luces de la ciudad extendiéndose en hebras brillantes delante de ellos. Los ojos de Margarita vagaron hacia la ventana, donde los copos de nieve pasaban como estrellas fugaces. Inevitablemente, sus pensamientos retrocedieron a los años
antes de que Mateo tuviera esta casa a la que se dirigía, antes de los padres de Valeria y sus cenas elegantes a los años en que solo habían sido ellos dos, batallando para salir adelante pero felices. Recordó el día que vendió la librería. El olor a papel viejo y café se había quedado en el aire mientras firmaba los papeles. Esa pequeña tienda había sido su segundo hogar, su sustento durante décadas. Pero Mateo necesitaba ayuda. Él y Valeria estaban ahogados en deudas, préstamos estudiantiles, la hipoteca de su primera casa. Ella había salido del local con un cheque que se sintió tanto como un final como un comienzo. Casi cada centavo había ido a parar a Mateo para borrarle el estrés que escuchaba en su voz por teléfono. Se dijo a sí misma que eso era lo que hacían las madres. Ahora, mirando las calles nevadas, pensó en lo orgullosa que se había sentido entonces, lo segura que estaba de que ayudarlo le daría estabilidad, de que le compraría un lugar en su vida, incluso mientras él construía una familia propia. La voz del conductor la sacó de sus pensamientos. La ciudad se ve hermosa en Navidad, dijo mirándola por el espejo retrovisor. ¿Visitando a la familia? Margarita sonrió levemente. Sí, a mi hijo y a su familia. Qué bonito, dijo el conductor con calidez. ¿Reunión grande? Ella dudó. Supongo que sí. Sus suegros están en la ciudad. Trató de mantener un tono ligero, como si las palabras no le apretaran el pecho. El taxi rodó por vecindarios adornados con luces. Los pinos brillaban en las ventanas de las salas. A través de una, vio a una familia reunida alrededor de un piano cantando. A través de otra, un pequeño grupo sentado junto al fuego, con tazas en la mano, las risas visibles incluso a través del cristal. Margarita apretó el agarre de su bolso, sintiendo la forma del sobre adentro. Pensó en la mañana de Navidad, en cómo había imaginado presentar los regalos, la expresión en el rostro de Mateo cuando viera lo que le había traído. Tal vez había una razón por la que no había ido. Tal vez había alguna confusión que ella aún no podía ver. Quería, necesitaba creer eso. El conductor giró hacia una calle más tranquila, la nieve amortiguando el sonido de las llantas. Margarita se recargó hacia atrás, observando pasar las hileras de casas elegantes, cada una envuelta en perfectas series de luces. En algún lugar más adelante, la casa de su hijo la esperaba. Se dijo a sí misma que iba a entrar y todo esto. 10 horas de frío y dudas. Tendría una explicación. La calefacción del taxi ronroneaba suavemente, llenando el interior de calor, pero Margarita aún sentía un escalofrío sutil presionando contra sus costillas. No era por el clima, era por el silencio que seguía a cada llamada sin contestar a Mateo. Miró por la ventana, las luces de la ciudad borrosas por la nieve, pasando en un remolino de blanco y oro. El conductor se aclaró la garganta suavemente, rompiendo la quietud. Dijo que su hijo vive en San Pedro, ¿verdad? Margarita asintió ajustándose la bufanda. Sí. Una zona preciosa, creo. Solo he estado ahí una vez antes. El conductor soltó una risita. Oh, es precioso, sin duda, pero está muy movido esta noche. Acabo de estar ahí hace una hora dejando a alguien. Margarita giró la cabeza levemente, la curiosidad picando en sus pensamientos. ¿Movido a esta hora? Él asintió, con los ojos todavía en el camino. Casas enormes, grandes fiestas de Navidad, muchísimos coches estacionados en la calle. La señora que dejé, una mujer joven, un vestido muy elegante, estuvo en el teléfono todo el viaje. Sonaba como si fuera a una, creo que le llamó una cena formal de Nochebuena. Mencionó que habría un gran banquete, champaña, todo eso. Recuerdo haber pensado que debe ser bonito tener ese tipo de fiestas. La mano de Margarita se apretó en su bolso. Una mujer joven en San Pedro. Una cena formal. Champaña.
Sus pensamientos fueron de inmediato a la foto que había visto en las redes de Clara más temprano esa noche. Valeria, riendo, en una mesa puesta para un festín. Se tragó el nudo que subía por su garganta, obligando a su voz a mantenerse estable. Supongo que San Pedro tiene mucha gente así. El conductor sonrió débilmente. Claro que sí. Pero le digo, la gente de por allá sí que sabe hacer una Navidad. Margarita asintió, pero su mente se había alejado mucho de la conversación. Podía ver la sonrisa elegante de Valeria en esa foto, la forma delicada en que sostenía su copa de vino. Podía ver la sonrisa fácil de Mateo, la que no había estado dirigida a ella en años. El estómago se le retorció, pero hizo a un lado los pensamientos. No sacaría conclusiones precipitadas. Aún no. El taxi dio vuelta en un camino más silencioso, y por un momento el zumbido de las llantas sobre la nieve fue el único sonido. Luego, al coronar una pequeña colina, el resplandor suave de unas luces apareció a la vista. Un racimo de cálidas velas parpadeantes iluminando los escalones de una iglesia de piedra. Margarita se acercó más a la ventana. Afuera, un grupo de personas estaba acurrucado, con los abrigos remendados, las manos agarrando vasos de papel con sopa humeante. Voluntarios con bufandas rojas se movían entre ellos repartiendo cajas envueltas en papel brillante. Cerca de la puerta de la iglesia, decía. Bendiciones de Nochebuena. Todos son bienvenidos. El aliento se le cortó. Habían pasado años desde que había ido a una misa de gallo, pero la vista removió algo profundo en su pecho. Pensó en su esposo, Ricardo, firme, su sabiduría silenciosa. Sus palabras volvieron a ella, tan claras como si él estuviera sentado a su lado en el taxi. No le des todo a alguien que no lo valora. Guarda una parte para ti. No hay nada de egoísta en proteger tu propio corazón. En su momento, había ignorado esas palabras pensando que lo decía de forma general. Pero ahora, mientras veía a una voluntaria arrodillarse para entregarle un pequeño juguete a un cuyos ojos se iluminaron al instante, el significado le pegó de otra forma. Ricardo sabía cuánto de sí misma vertía en Mateo. Admiraba su devoción, pero también le preocupaba que saliera lastimada. Los ojos de Margarita se quedaron en el niño un momento más, antes de que el taxi girara por otra calle y la iglesia desapareciera de su vista. Sentía el pecho pesado, pero no con el mismo tipo de dolor que había sentido en el aeropuerto. Esto era otra cosa. Una claridad Echando raíces en silencio. El conductor la miró por el espejo. Está bien, señora. Ella logró una sonrisa débil. Solo pensaba en las Navidades pasadas. Él asintió, lo suficientemente respetuoso como para no indagar más. Las calles de San Pedro estaban flanqueadas por casas imponentes ahora, cada una brillando contra la noche nevada. Series perfectas de luces trazaban las líneas de los techos, coronas adornaban las puertas dobles y la sombra ocasional de los invitados podía verse a través de los ventanales altos. El pulso de Margarita se aceleró un poco a medida que se acercaban a la dirección de Mateo. Sus emociones se sentían como un péndulo, un momento hundiéndose bajo el peso de la sospecha, al siguiente subiendo con la frágil esperanza de que todo esto aún pudiera tener una explicación. Imaginó entrar para encontrar a Mateo arrepentido, a Valeria apenada, a Sofía corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Los imaginó diciendo que había habido un error, que estaban en camino cuando algún retraso inevitable los detuvo. Sus dedos rozaron el sobre en su bolso otra vez. Aún quería dárselo, ver esa expresión de sorpresa y gratitud en su rostro. Pero las palabras de Ricardo hicieron eco suavemente de nuevo. No le des todo a alguien que no lo valora. El taxi bajó la velocidad, girando en la calle de Mateo.
Margarita podía sentir el ritmo de su propio corazón. Las casas aquí eran más grandes, más imponentes, pero todas festivas. En algún lugar entre ellas, la casa de su hijo brillaba cálidamente contra la nieve. El conductor señaló hacia adelante. Ya casi llegamos. Margarita miró los techos relucientes y las ventanas centelleantes. Su esperanza aún se aferraba obstinadamente a la posibilidad de la noche pudiera dar un giro que, después de 10 horas de frío y dudas, aún pudiera entrar a una casa donde ella pertenecía. Y así, mientras el taxi rodaba hacia la entrada familiar, su corazón estaba atrapado entre dos fuerzas: la sospecha persistente y la esperanza terca de una madre. El taxi se detuvo lentamente frente a una casa grande y decorada con buen gusto. Luces blancas delineaban el techo en simetría perfecta, el tipo de precisión que requería tanto tiempo como planeación. Colgaban coronas de cada ventana del frente y un pino alto brillaba débilmente desde la sala, visible incluso desde la calle. Los ojos de Margarita vagaron hacia la entrada del garaje. La puerta estaba cerrada, pero podía ver las siluetas de los coches estacionados adentro. Al menos 2 y otro coche estacionado junto a la banqueta. Sus dedos se apretaron en la correa de su bolso. Le pagó al conductor, añadiendo un silencioso gracias, mientras él la ayudaba con su maleta. Por un momento se quedó sola en la acera, los copos de nieve derritiéndose contra su abrigo, mirando la casa que alguna vez había ayudado a Mateo a comprar. La luz se derramaba por las ventanas, trayendo consigo hilos tenues de música y el subir y bajar de las risas. Su pulso latía sordo en sus oídos. Margarita subió los escalones, cada uno crujiendo bajo sus botas. Se detuvo en la puerta, respiró hondo para estabilizarse y tocó el timbre. Unos pasos se acercaron. Después de unos momentos, la puerta se abrió de golpe, revelando a Mateo. Su expresión se congeló por una fracción de segundo, justo el tiempo suficiente para que ella lo notara, antes de que una sonrisa amplia y sorprendida se extendiera por su rostro. «Mamá, estás aquí». Su voz sonaba un poco demasiado fuerte, un poco demasiado rápida. Margarita sonrió débilmente. Así es, después de 10 horas, en el aeropuerto. Los ojos de Mateo parpadearon, pero dio un paso atrás rápidamente. Creímos que hubo una confusión. ¿El coche? Su voz se fue apagando en una explicación vaga. Hubo un problema con el coche. Y luego, ya sabes, el tráfico. Margarita dio un paso hacia el resplandor cálido de la entrada. El olor a canela y carne asada flotaba en el aire. Su mirada se deslizó más allá del hombro de Mateo hacia el comedor. La mesa larga estaba llena de los restos de una comida. Copas de vino a medio beber, platos con migajas, charolas raspadas hasta quedar limpias. Sus ojos se movieron a las sillas, cada una de ellas ocupada más temprano. Podía notarlo por la disposición de los platos y las copas. No había espacio vacío, ningún lugar sin usar que pudiera haber sido el suyo. Mateo siguió su mirada, su voz apresurándose de nuevo. La cena se alargó un poco. Los papás de Valeria siguen aquí. Y pensamos que a lo mejor llegarías mañana. ¿Mañana? Margarita levantó una ceja. Mateo, mi vuelo aterrizó a las 3 de la tarde. Su sonrisa flaqueó por un momento. Cierto, me debo haber confundido con los horarios. Ha sido un caos aquí. Los ojos de Margarita se suavizaron, pero no con la misma facilidad para perdonar que le había ofrecido en años pasados. Colocó su maleta junto a la pared, con su bolsa de regalos aún enlazada cuidadosamente en su brazo. El calor de la casa era casi abrumador después del frío amargo del aeropuerto, pero por debajo había otro tipo de frío, uno que no tenía nada que ver con el clima. Mateo se hizo a un lado, haciendo un gesto hacia la sala. «Pasa, mamá. Te servimos un plato».
Margarita miró una vez más hacia la mesa del comedor. No había ningún plato esperándola, ninguna evidencia de que alguien la hubiera esperado esta noche. Respiró lentamente, alisándose la bufanda en el cuello. Las luces brillaban sobre ellos. La música sonaba bajito desde una bocina escondida en algún lugar de la habitación, y su hijo sonreía como si nada en esta noche hubiera salido mal. Margarita se sentó rígidamente en el sofá de la sala, los cojines de terciopelo demasiado mullidos para ofrecer verdadera comodidad. Desde su lugar podía ver el parpadeo de las velas, aún bailando en la mesa del comedor, mucho después de que la comida había terminado. Los invitados se habían dispersado, algunos a la cocina, otros al pasillo. Otros se agrupaban alrededor de una mesa baja de conversación cerca de la chimenea, bebiendo vino y hablando en tonos bajos sobre bienes raíces, acciones y escuelas privadas en las que valía la pena invertir. Nadie le habló realmente a ella. Un par de asentimientos de cortesía, una o dos sonrisas distantes. Valeria ni siquiera le había dicho hola todavía. Estaba ocupada recogiendo los platos con la ayuda de su madre, susurrando de vez en cuando entre miradas furtivas hacia Margarita. Mateo le había ofrecido un plato de pavo recalentado, pero ella se negó. La comida podría haberle calentado las manos, pero nada podría haber tocado el frío que se había instalado en lo profundo de su pecho. Solo necesito refrescarme un poco, dijo en voz baja, levantándose del sofá y moviéndose hacia el pasillo. Nadie la detuvo. Llevaba su bolso en una mano y su bolsa de regalos en la otra, aferrándose a ambas como un escudo. Pasillo abajo, el resplandor suave de las luces empotradas la guió hacia el baño de visitas, pero no entró. En su lugar, se detuvo justo afuera del marco de la puerta de la cocina, donde un par de voces familiares llamaron su atención. Mateo y Valeria. Sus tonos eran bajos, pero lo suficientemente afilados como para cortar el aire de tajo. Se suponía que llegaba mañana en la mañana. Siseó Valeria. ¿Por qué está aquí ahora? Me dijiste que aterrizaba a las 10 de la mañana. Me confundí, respondió Mateo claramente agitado. O cambió su vuelo y no me dijo. A Margarita se le cortó la respiración. Debiste asegurarte, soltó Valeria. Ahora está aquí, justo cuando mis papás están de visita. ¿Sabes lo que van a pensar, Mateo? Ya has visto cómo la miran cuando saca a relucir esa polvorienta tiendita de libros. He trabajado demasiado para proyectar a nuestra familia de cierta manera. Mateo suspiró y el tintineo de los platos hizo eco débilmente. Ya lo sé, ¿ok? Solo que no esperaba que tomara un taxi. Le dije que esperara. Sí, bueno, no contabas con que fuera tan terca. Y ahora está aquí con esas bolsas ridículas como si fuera una película dominguera, murmuró Valeria. Ya sabes que mi mamá de por sí cree que tu lado de la familia es muy de pueblo. Hubo una pausa. ¿Es tu madre?, continuó Valeria, pero también es la que te tiene agarrado de esa ridícula herencia. Lo menos que pudo haber hecho es no aparecerse sin invitación esta noche. Margarita sintió su pulso ralentizarse, espeso como la miel. Le zumbaban los oídos con una silenciosa incredulidad. ¿Herencia? La voz de Mateo bajó aún más. Dijo que iba a finalizar su testamento después de Navidad. No quise presionarla, ¿ok? Pensé que si esperábamos un poquito más, dejar que se sintiera un poco sola. Tal vez sería más generosa. ¿Crees que este teatrito del aeropuerto la va a hacer sentir culpable para que te ceda todo? Mateo exhaló. Siempre ha funcionado. Margarita cerró los ojos, el pasillo dando vueltas ligeramente bajo sus pies. Las horas en el aeropuerto, las llamadas sin contestar, la insistencia en no tomar un taxi, todo cobró un enfoque brutal. No había sido un accidente. No fue olvido, ni caos, ni mala planeación.
había sido deliberado. Querían que esperara, que se sintiera abandonada, que estuviera agradecida cuando finalmente aparecieran horas tarde o cuando no aparecieran en absoluto. Era chantaje emocional y Margarita había caído redondita en su juego. Retrocedió lentamente, sus zapatos silenciosos sobre la gruesa alfombra, con la mente dándole vueltas. La voz de Ricardo hizo eco de nuevo en sus pensamientos, fuerte e inquebrantable. No le des todo a alguien que no lo valora. Dobló la esquina en silencio, regresando a la sala a paso firme. Nadie levantó la vista. Los papás de Valeria estaban sumidos en una conversación sobre subastas de arte europeo. Mateo se les había unido, sonriendo, riendo a la ligera. Su expresión sin traicionar nada de la manipulación privada que acababa de ser expuesta. Margarita se sentó de nuevo en el sofá poniendo su bolso a un lado. Miró fijamente el fuego crepitante, su calor proyectando sombras saltarinas en las paredes. Sus bolsas de regalo seguían junto a la puerta, intactas, sin ser apreciadas. Una de ellas contenía un sobre. Adentro, un documento legal firmado y sellado para el traspaso de una propiedad en Mérida que valía más de $500,000, su último acto de generosidad materna. Ahora se daba cuenta de que nunca sería abierto con gratitud, solo con avaricia. Y por primera vez en su vida, Margarita consideró retirarlo todo. Margarita esperó hasta que el tintineo de los cubiertos y el murmullo de la conversación en la cocina se apagaron. Los padres de Valeria habían regresado a la sala, Mateo detrás de ellos, su encanto restaurado, la risa planchada como una actuación ensayada. Lo observó desde su asiento en el sofá, cada sonrisa y asentimiento solo profundizando el dolor en su pecho. Los años de sacrificios. ¿Vender la librería? Las fiestas silenciosas y solitarias para que él pudiera concentrarse en el trabajo, los cheques metidos a escondidas en tarjetas de cumpleaños cuando él mencionaba las deudas. Todo se arremolinaba como una tormenta que ya no podía ignorar. Sus dedos rozaron la correa de su bolso, sintió la esquina afilada del sobre adentro y supo que era el momento. Se levantó lentamente, su movimiento bastó para atraer las miradas del círculo junto a la chimenea. «Mateo», dijo suavemente, pero con un filo que silenció la habitación. Él se giró, su expresión brillante al principio, luego tensándose un poco ante el tono. «Mamá, ¿por qué no te sientas? Estábamos platicando de...» «No», lo interrumpió ella con suavidad. «Creo que es hora de que hable con todos ustedes». Los papás de Valeria intercambiaron una mirada rápida, presintiendo un cambio. Valeria dio un paso más cerca de Mateo, con una sonrisa tensa. Margarita estaba parada en el centro de la habitación, ahora, la luz del fuego arrojando un resplandor cálido sobre su rostro marcado por los años. Su voz era firme, su mirada inquebrantable. «Esperé en el aeropuerto durante 13 horas hoy», comenzó. 13 horas después de que mi vuelo aterrizó exactamente cuando te dije que lo haría. 35 llamadas al teléfono de Mateo, ni una contestada, ni una de vuelta. Mateo abrió la boca, pero ella levantó una mano. «No», dijo con firmeza. «Por favor, déjame terminar antes de que empiecen las excusas». Una ola de incomodidad recorrió la habitación. El padre de Valeria se removió en su asiento, entrecerrando sus ojos agudos. «Me dijeron que había tráfico. Me dijeron que había un problema con el coche, pero cuando mi taxi entró a la cochera, vi 2 autos en perfectas condiciones en el garaje y una casa llena de gente ya disfrutando de la cena de Navidad. Dejó que su mirada barría lentamente la mesa aún llena de platos. Cena que no tenía un lugar preparado para mí, ni una silla vacía, ni un solo pensamiento para la mujer a la que invitaron. Las mejillas de Valeria se tiñeron de rojo,
aunque sus labios se apretaron en una sonrisa cortés. Margarita, ha habido una confusión. No ha habido ninguna confusión, cortó Margaritas, su voz endureciéndose. Ha habido evasión, evasión deliberada, y no voy a fingir que no sé por qué. La expresión de Mateo se endureció. Mamá, eso no es justo. ¿No es justo? La voz de Margarita se elevó, estable pero firme. Lo que no es justo es ser tratada como un estorbo en la casa que yo te ayudé a comprar. Lo que no es justo es que me digan que espere sola en Nochebuena mientras mi familia celebra sin mí. Las palabras cayeron con peso. La madre de Valeria miró fijamente a su hija, su compostura pulida, serena. Tal vez deberían saber, continuó, que he escuchado exactamente cómo Mateo y Valeria hablan de mí cuando creen que no estoy escuchando. Lo vergonzosa que soy. Cómo me deben mantener lejos hasta que sea el momento adecuado. El padre de Valeria se inclinó hacia adelante a Horace, con el ceño fruncido. ¿Vergonzosa? Valeria, ¿es esto cierto? Valeria titubeó. ¿Yo? Papá, es solo, ya sabes cómo qué, presionó padre, su voz cortando a través de la habitación. Mateo intervino con voz rápida. No quisimos decir nada malo. Solo queríamos que esta noche saliera bien. Margarita levantó la mano de nuevo. ¿Bien para quién? ¿Por las apariencias? ¿Para su comodidad? Desde luego que no para la mía. No para la madre que construyó su vida alrededor de asegurar que la tuya fuera mejor que la suya. La habitación quedó en absoluto silencio. El único sonido era el débil estallido de la leña en el fuego. Los padres de Valeria intercambiaron otra mirada, pero esta vez estaba teñida de algo más afilado, desaprobación. ¿La invitaste aquí y la dejaste en el aeropuerto durante 13 horas? Preguntó la madre de Valeria, con voz plana. Mateo se movió, incómodo. No fue así. Fue exactamente así. Dijo Margarita en voz baja, con un tono limpio y cortante. Y cada persona en esta habitación lo sabe. Dejó que el silencio colgara por un largo momento. El peso de este aplastaba a Mateo y Valeria. Su fachada perfecta se había resquebrajado y debajo de ella había algo mucho menos halagador. El padre de Valeria habló por fin, con un tono medido pero frío. No me gusta que me mienta, Mateo. Si estás dispuesto a tratar a tu propia madre de esta manera, ¿qué más estás dispuesto a ocultar? El rostro de Mateo se quedó sin color. Margarita enderezó los hombros. No vine aquí a buscar confrontación. Vine aquí por la familia, pero no dejaré que me hagan quedar como una tonta frente a extraños o frente a mi propia sangre. Se giró hacia los papás de Valeria, su expresión suavizándose un poco. Siento mucho que hayan tenido que presenciar esto, pero me alegro de que la verdad esté clara. La habitación se sentía congelada en el tiempo, todos los ojos puestos en la mujer que había pasado el día esperando a personas que nunca iban a llegar. Y ahora, de pie en su sala de estar, había convertido esa humillación en una fuerza silenciosa e innegable. Margarita dejó que el silencio se estirara, sosteniendo la atención de cada persona en el lugar. Su corazón latía con fuerza bajo su suéter, pero su voz se mantuvo firme, casi inquietantemente en calma. Metió la mano en su bolso, sacó un sobrecolor vino tinto muy delgado y lo levantó entre dos dedos. «Vine aquí esta noche con esto», dijo. «Contiene documentos que le otorgan a Mateo la propiedad parcial de una casa que tengo en Menanda. Un legado, un agradecimiento, un gesto de amor». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par y Valeria dio un pequeño paso hacia adelante, su mirada clavándose en el sobre como si fuera oro puro. Estaba pensado para entrar en vigor después de Año Nuevo, continuó Margarita. Pero después de esta noche, después de lo que escuché, después de lo que he visto,
Este sobre ya no cumple ese propósito. Caminó tranquilamente hacia la chimenea, abrió el sobre y sacó los documentos. Con dedos cuidadosos los rasgó por la mitad, luego otra vez y otra vez, hasta que los pedazos fueron un puñado de papel revoloteando en su palma. Mateo dio un paso hacia adelante. «Mamá, espera. No hagamos nada dramático». «No, Mateo». Su voz era más afilada ahora. «Lo dramático es dejar a tu madre sola en el aeropuerto durante 13 horas en Nochebuena, mientras organizas una cena sin siquiera ponerle un lugar. Lo dramático es manipular mi presencia para presionarme a darles más». Se giró hacia los padres de Valeria, quienes ahora estaban sentados muy derechos, con los ojos clavados en su hija. «Y por si sirve de algo», dijo Margarita, bajando un poco la voz, «esta manipulación son...». El padre de Valeria frunció el ceño. «¿A qué se refiere?». Margarita lo miró directamente. «Su hija lleva años contándole a Mateo todo tipo de cosas sobre ustedes. Que son criticones, controladores, que sus estándares la hacen sentir como si tuviera que demostrar lo que vale, que menosprecian a Mateo como las piedras que se arrojan a aguas tranquilas». La madre de Valeria se hizo un poco hacia atrás, abriendo la boca por la sorpresa. «Yo nunca dije», comenzó Valeria, pero su padre levantó una mano. «No mientas, Valeria», dijo rotundamente. «Porque ahora que lo pienso, hubo cosas que nos dijiste sobre Mateo, también, cosas que no tenían mucho sentido». Su esposa habló después, en voz baja. «Dijiste que Margarita era difícil, dominante, que te presionaba, te hacía sentir menos. Dijiste que usaba el dinero para controlar». Margarita dirigió su mirada a Valeria ahora, observando cómo la mujer más joven se encogía bajo el peso de las miradas de sus padres. «Di porque quise hacerlo», dijo suavemente. «Di porque creía que eso es lo que hace la familia. Pero ahora veo que darlo todo no deja nada para uno mismo, y que algunas personas solo te aman cuando les estás entregando algo en la mano». Mateo miró alrededor de la habitación como buscando un aliado. Nadie se movió. Valeria intentó recuperar el equilibrio. «Todo esto se está distorsionando. Solo estamos tratando de construir una vida. Nosotros no le pedimos su dinero». Margarita soltó una pequeña risa seca. «No, no lo pidieron. Solo aventaron indirectas, manipularon». Me dejaron parada en el frío porque pensaron que llegaría aquí llena de gratitud y con la chequera abierta. El padre de Valeria se puso de pie ahora lentamente. «Margarita», dijo con cuidado, «no sé cómo disculparme por la forma en que ha sido tratada, pero diré esto. Me avergüenza que mi hija haya tenido algo que ver en esto, y agradezco que nos haya dicho la verdad». Se giró hacia Mateo, luego a Valeria. Ambos tienen mucho que explicar. Margarita no se inmutó. No había venido aquí buscando piedad o venganza. Pero, mientras estaba parada en el centro de esa elegante sala, rodeada de las mismas personas que alguna vez la hicieron sentir pequeña, ya no se sentía menospreciada. Se sentía poderosa. «No me quedo a dormir esta noche», dijo con calma. «Ya aparté un hotel y mañana en la mañana me reuniré con mi abogado». El rostro de Mateo estaba pálido. «¿Vas a cambiar tu testamento?». Margarita sintió. «Sí, la propiedad de Mérida quedará en un fideicomiso a Sofía, por si algún día quiere aprender lo que realmente significa la familia». En cuanto al resto, dirigió su mirada a los padres de Valeria, quienes le sostuvieron la arada con silenciosa dignidad. «Lo destinaré a causas que aún creen en la compasión, en la decencia». Sus palabras se asentaron como polvo, en silencio pero innegables. Valeria intentó una última vez. «Margarita, todo esto está siendo muy emocional. Respiremos y hablemos en privado». «No», dijo Margarita, con voz definitiva. «Ya respiré suficiente.
Ahora me retiro. Tomó su bolso y caminó hacia la puerta, con los hombros rectos. La mujer que había llegado esta noche esperando ser incluida, ahora se marchaba con algo mucho más valioso, su propio respeto. Y al salir a la noche nevada, supo que el frío ya no le molestaría más. La nieve crujía bajo las botas de Margarita mientras bajaba del porche de Mateo, los sonidos ahogados de la conversación aún flotando débilmente detrás, puerta cerrada. El aire frío de la noche rozó su rostro, pero por primera vez en todo el día no le ardió, se sentía limpio, afilado de una manera que le despejó la mente. La entrada se extendía ante ella, una cinta estrecha de pavimento despejado bordeada por bancos de nieve. Los taxis que habían traído a los invitados más temprano se habían ido hacía mucho, pero un solo auto de aplicación estaba encendido junto a la acera, sus faros, aros, arrojando 2 copos a la deriva. Se acercó con pasos firmes, cerrándose más el abrigo. El conductor, un joven con un gorro tejido, saltó para tomar su maleta. Buenas noches, señora. ¿Hacia dónde? Margarita le dio el nombre de un hotel que había buscado antes, el Quinta Real, en el centro. 5 estrellas, ventanales de piso a techo. El tipo de lugar que alguna vez se dijo a sí misma que era demasiado pobre para una sola persona. Esta noche se sentía como el lugar perfecto. El viaje hacia la ciudad pasó en un zumbido silencioso de llantas sobre asfalto mojado. Por la ventana, los vecindarios cambiaron de propiedades inmensas al cálido resplandor de las calles del centro. Los aparadores brillaban con exhibiciones navideñas. Una juguetería con un tren dando vueltas en el escaparate. Una panadería con casas de jengibre alineadas como soldaditos. Margarita apoyó la cabeza en el asiento, permitiéndose exhalar, por lo que se sintió como la primera vez en horas. Pensó en la casa que acababa de dejar. No en el calor del fuego o el brillo del pino, sino en la forma en que el aire se había sentido pesado, cargado de juicios y cálculos. No habría vuelta atrás a eso, no como la misma mujer que llegó horas antes. El hotel se levantó frente a ellos, su gran entrada enmarcada por guirnaldas y luces parpadeantes. Un portero con abrigo azul marino se adelantó cuando el auto se detuvo, abriéndole la puerta con una sonrisa acogedora. Buenas noches, señora. Bienvenida. Margarita entró al vestíbulo, sus botas haciendo clic suavemente sobre el piso de mármol. El espacio estaba bañado en luz dorada, el olor tenue a pino mezclándose con el murmullo de música de piano en vivo desde un rincón de la habitación. En la recepción la saludaron calurosamente. Buenas noches. ¿Tiene reservación? No, dijo Margarita, con voz firme. Pero me gustaría una suite algo cómodo y me quedaré por lo menos una semana. Los dedos del recepcionista volaron sobre el teclado. Tenemos una suite en esquina disponible, con una vista espectacular a la ciudad. ¿Le parece bien? Margarita sonrió apenas. Perfecto. Minutos después, entraba a un elevador, con una tarjeta llave en la mano. Cuando las puertas se cerraron, captó su reflejo en el metal pulido. Una mujer mayor, sí, pero no disminuida. Su cabello seguía impecable, su bufanda aún atada con elegancia discreta, pero había algo nuevo en sus ojos. Una claridad que no había estado allí antes. La suite era todo lo que el recepcionista prometió, una vista panorámica del horizonte invernal de la ciudad, los cerros iluminados contra el cielo oscuro, luces colgadas como collares cruzando las calles. Adentro, la habitación era cálida, el aire perfumado levemente a cedro. Una cama king size se alzaba tentadora debajo de un par de modernas lámparas colgantes, y una pequeña sala de estar miraba hacia la ciudad a través de los altos ventanales. Margarita puso su maleta junto a la cama,
sus bolsas de regalo descansando ordenadamente al lado. Caminó hacia la ventana, presionando las yemas de sus dedos ligeramente contra el vidrio frío. En algún lugar allá abajo, la gente se apresuraba por las banquetas, su aliento enroscándose en el aire, sus brazos llenos de cajas envueltas. La Nochebuena aún se estaba desarrollando, pero ella ya no estaba esperando a que nadie la hiciera parte de ella. Era libre. El descubrimiento se extendió lentamente por su pecho como un calor silencioso. Esta noche se había alejado de un ciclo tóxico, uno que se había estado formando durante años, y por primera vez en décadas no estaba preocupada por lo que pensaría Mateo o cómo reaccionaría Valeria, o si la volverían a invitar. Esta suite era suya, este silencio era suyo, esta paz era suya. Margarita se quitó el abrigo, dejándolo caer sobre el respaldo de una silla. Se preparó una taza de té en el pequeño servicio junto a la ventana, el vapor subiendo en espirales delicadas. Se acomodó en el sillón, metiendo las piernas debajo de ella, su mirada aún atraída por las luces de la ciudad. El peso que había cargado todo el día, la decepción, el enojo, el dolor, seguía ahí, pero se había movido, ya no la aplastaba. Ahora estaba a sus espaldas, arrastrándose en la nieve en algún lugar inmalada cochera de Mateo. Pensó en el sobre que había roto, en la herencia redirigida. Durante años había atado sus decisiones financieras a la esperanza de mantener cerca a la familia. Ahora podía atarlas a algo completamente distinto, a sí misma. Margarita dio un largo sorbo al té. Afuera, un débil estallido de fuegos artificiales brilló sobre la ciudad, un preludio a la mañana de Navidad. Sonrió suavemente para sí misma. El día de mañana sería distinto. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó por los ventanales de la suite de Margarita, bañando la ciudad en una luz dorada y pálida. Estaba parada frente al cristal con su té en la mano, observando el tráfico tempranero de las fiestas, serpentear por las calles salpicadas de nieve. El mundo seguía moviéndose, seguía celebrando y por primera vez en años no sentía obligación de estar en ningún lugar donde no fuera verdaderamente deseada. Su teléfono descansaba en silencio sobre el buró, sin mensajes de Mateo, sin llamadas perdidas de Valeria, y no le importaba. Margarita se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana, deslizando una libreta en blanco hacia ella. Durante décadas, cada lista que había hecho, listas del súper, presupuestos, planes, había sido para beneficio de alguien más. Hoy, la lista que estaba a punto de hacer era en la parte superior escribió: cosas que haré por mí misma. El primer punto llegó fácilmente: Europa. Lo había soñado durante años. Ricardo siempre había prometido que irían algún día, pero la vida siempre se interponía. El dinero se había ido a la educación de Mateo, a la librería, a reparaciones, a todo menos a ellos mismos. Margarita sonrió levemente mientras anotaba destinos: Roma, París, Viena, Praga, Barcelona. Ciudades que solo habían existido en revistas de viajes sobre su mesa de centro, ahora serían páginas en su propia historia. Pero no solo quería verlas, quería vivir en ellas, aunque fuera por un tiempo. Se imaginó en un pequeño café en París, con una copa de vino en la mano, escuchando el murmullo de las conversaciones en francés. Se imaginó de pie frente a la Capilla Sixtina, el eco de los siglos arremolinándose a su alrededor. El siguiente punto llegó con igual claridad: fideicomiso de beneficencia. Su pluma flotó por un momento antes de escribir: beca para librerías independientes, Fondo Ricardo. Pensó en la iglesia por la que había pasado de camino a casa de Mateo, los voluntarios repartiendo regalos a personas que no esperaban nada. Pensó en los niños que podrían amar los libros
de la forma en que Mateo lo hizo alguna vez, sus curiosidades apagadas por la falta de recursos. Margarita decidió entonces que parte de su herencia iría a una fundación dedicada a preservar pequeñas librerías y financiar programas de alfabetización. Era su manera silenciosa de pasar la antorcha a alguien que la valoraría, alguien que entendía lo que había significado el trabajo de toda su vida. Este era el mensaje que quería dejar atrás. Dale a los que aprecian, dale a los que les importa. Pasó la mañana haciendo arreglos, una llamada a su abogado para ajustar su testamento, una llamada a un conserje de viajes recomendado por el hotel para comenzar a armar su itinerario. La voz del conserje sonó cálida y eficiente por el teléfono. ¿Le gustaría comenzar en Roma, señora? Sí, dijo Margarita, con la voz más ligera de lo que había esperado. Roma primero, luego a donde me lleve el viento. Para la tarde ya tenía su primer boleto reservado. Roma en 2 semanas. Un mes después, París. El resto se iría revelando sobre la marcha. Esa noche empacó su maleta de nuevo, pero esta vez no había peso en el acto. Cada suéter perfectamente doblado, cada par de zapatos guardado en su lugar era una promesa, no una carga. Su bolsa de regalos aún reposaba junto al tocador, sin abrir. El suéter de cachemira, la muñeca para Sofía, los aretes de esmeralda para Valeria, todo aún bellamente envuelto. Margarita los tocó brevemente, una punzada de tristeza cruzando su corazón por su nieta, que era inocente en todo esto. Pero Sofía recibiría sus regalos a su tiempo, a su propia manera, tal vez, cuando tuviera la edad suficiente para entender el amor sin condiciones. 2 semanas después, el aire fresco de enero la recibió al bajar de un taxi en el aeropuerto de Monterrey. La terminal estaba viva con viajeros, algunos regresando a casa, otros emprendiendo el vuelo. Margarita caminaba con pasos firmes, su única maleta rodando silenciosamente detrás de ella. En la puerta de abordaje le entregó su pase a la sobrecargo, quien sonrió. ¿Primera vez a Roma? Margarita le devolvió la sonrisa. Primera vez a Europa en toda mi vida. Mientras caminaba por el túnel de abordaje, el zumbido de los motores haciéndose más fuerte, sintió un aleteo en el pecho, no de miedo, sino de anticipación. El camino detrás de ella estaba cerrado. El que tenía por delante se extendía amplio y resplandeciente, como las luces de la ciudad que había dejado atrás. Margarita subió al avión, deslizándose en su asiento junto a la ventana. Mientras la aeronave comenzaba a rodar por la pista, miró hacia afuera, la nieve derritiéndose en parches bajo el pálido sol de invierno. Cuando el avión despegó, la ciudad fue quedando atrás allá abajo. Las calles, las casas, el inmaculado vecindario de Mateo, todo encogiéndose en un tapiz al que ya no necesitaba aferrarse. Margarita se recargó en el asiento, con los ojos brillantes, sus labios curvados en la más tenue de las sonrisas. Esta no era el final de su historia. Era el comienzo de una que por fin estaba escribiendo para ella misma.